Hola con todos, les voy a hablar sobre la ética de la hospitalización del enfermo mental, la internación compulsiva. La Model Law de la Asociación Americana de Psiquiatría justifica la internación compulsiva en las siguientes situaciones. 1. Cuando la persona sufre severas enfermedades mentales o trastornos de la personalidad que le incapacita para rebelarse por sí misma. Y A. Pone en riesgo su vida o la vida de terceros. B. Puede causar daños irreparables al mismo sujeto o severos perjuicios a otros. 2. Cuando la persona es incapaz de hacer un consentimiento válido para ingresar a un hospital o para recibir el tratamiento psiquiátrico imprescindible. 3. Cuando hay una razonable posibilidad de que ese desorden pueda ser tratable en el medio hospitalario o en la alternativa institucional menos restrictiva. No sería justificable la internación compulsiva o de emergencia de una persona que no esté incluida en alguna de las condiciones anteriores, ya que la internación de emergencia tiene como finalidad brindar el tratamiento necesario para evitarle al paciente perjuicios irreversibles y ayudarle a que recupere la autonomía, siempre que sea posible. En caso de que el paciente no pueda hacerse consentimiento para la internación compulsiva, son los representantes de la familia o sus tutores legales quienes deberán hacerlo. Se ha dicho que existe una especie de hábito cognitivo en los profesionales de la salud que los lleva a tratar a los enfermos mentales sin el criterio de personalización. Consideramos que el punto límite que permite discernir si éste justifica éticamente negarle a una persona el derecho a rechazar el tratamiento psiquiátrico se da cuando no se recibe el tratamiento al paciente. 1. Se vuelve peligroso para sí mismo o para otros. 2. Se hace incapaz de valerse por sí mismo en los aspectos físicos, hábitos de vida y convivencia. De tal manera que volviera a requerir la internación compulsiva en el futuro próximo. Ahora bien, en el caso de que el paciente haya superado la etapa de emergencia, luego de la internación compulsiva y haya recuperado su capacidad de juicio desde el punto de vista clínico, pero continúa negándose a recibir tratamiento psiquiátrico permanente. Cabe dos alternativas de acción por parte de quienes lo asisten. Si el paciente ha recuperado su sano juicio y está en condiciones de razonar y decidir, pero podría deteriorarse nuevamente y entrar en severas crisis si no continúa con el tratamiento. El profesional, antes de aplicar un tratamiento compulsivo, tiene dos posibilidades de acción éticamente justificables. A. Convencerlo conscientemente de la conveniencia de continuar con el tratamiento. B. Requerir la autorización expresa del juez en caso de que persista en su negatividad. 2. Si el paciente de no recibir el tratamiento no es peligroso para sí mismo o para otros, pero puede volverse incapaz de valerse por sí mismo en los asuntos cotidianos de la vida y de la convivencia, se le debe informar detalladamente de ese hecho y verificar meticulosamente si es consciente de los riesgos que corre sin tratamiento. Un hospital psiquiátrico se justifica como lugar de vida en un determinado momento si mantiene la finalidad de proporcionar un tratamiento psiquiátrico. Por el contrario, aceptar que un sujeto permanezca internado sin querer recibir tratamiento alguno y sin ser peligroso para sí mismo o para otros es hacer que viva en condiciones restrictivas sin obtener algún beneficio de su situación, además de toda la carga económica que esto significa para la sociedad.
La vida intrahospitalaria y sus dilemas éticos. La vida del enfermo mental en el hospital se diferencia de la internación de otro tipo de pacientes, porque puede ser en algunos casos muy prolongado y en otros definitivo. Podemos resumir la ética de la vida intrahospitalaria psiquiátrica diciendo que debe basarse en el imperativo de hacer todo aquello que asegure que los internos vivan con la máxima dignidad humana posible. Pero si tuviéramos que analizar más en detalle los dilemas éticos de la internación psiquiátrica, los dividiríamos en dos principales. 1. Trastornos que afectan directamente a la dignidad de la persona. 2. Tratos que favorecen la independencia y los lazos familiares o sociales. Trastornos que afectan la dignidad humana. No recibir castigos corporales es un derecho del paciente. Y la reclusión o restricción, en caso de ser necesario, deben ser hechas siempre con un objetivo terapéutico. Y en la conformidad con la buena práctica psiquiátrica, se ha informado que en algunos centros asistenciales psiquiátricos se utilizan ciertos procedimientos de tipo conductista para aplicar castigos a los internados, llegándose a provocar verdaderos atentados a la dignidad de la persona humana. Desde el punto de vista ético, no es lícito incluir jamás dentro de los castigos que se apliquen en un internado la supresión de los derechos humanos básicos antes mencionados. Al caso de que un hospital se haga labor terapéutico, juegos terapéuticos, dinámica de grupos o incluso inducción de conductas positivas por procedimientos comportamentales o similares. Suprimir algunos de estas actividades con forma de castigo sería dificultar que el enfermo obtenga el objetivo terapéutico, que es lo que justifica su estancia en el hospital. 2. Trato que favorece la independencia. Es necesario una atención diferenciada de pacientes, especialmente de aquellos que solo son internados de forma temporal para tratar sus crisis, a fin de que no se creen dependencias y se favorezca la vuelta a la vida real. Para esto, es necesario que las mismas condiciones de la vida y de la convivencia del hospital se parezca lo más posible a las condiciones de la vida, a lo más posible de las medidas en que el paciente va a regresar. Las grandes instituciones caen en el tratamiento prototipo, porque eso facilita la administración y la gestión. Desde el punto de vista ético, hay que afirmar que tratar a un paciente internado temporalmente con el mismo tipo de medidas que se aplican para el demente o para el esquizofrénico avanzado es injustificado y se va en contra de la dignidad de la persona.